buenas tardes, bienvenidos a este programa en el cual estaremos hablando de algo que es importante entenderlo a la luz de la escritura, más allá de entrar en algún tipo de polémica general. Es importante que podamos conocer la perspectiva bíblica sobre un tema muy relevante en la actualidad en el siglo XXI y más con las modificaciones a las leyes tocante al aborto. Mi nombre es Martín Licona, soy pastor de la iglesia presbiteriana La Casa del Alfarero, tu hogar espiritual aquí en Puebla. Y hoy tenemos la bendición de contar con dos invitados muy especiales. Ellos son integrantes de la Sociedad del Esfuerzo Cristiano de nuestra amada iglesia, La Casa del Alfarero. Chicos, les cedo el espacio para que se puedan presentar y nuestra audiencia los conozca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Santiago, miembro de la Sociedad de Jóvenes Orel, de la Iglesia La Casa del Alfarero. Hola, mi nombre es Carlos Morales y también pertenezco a la Sociedad de Esfuerzo Cristiano, la Sociedad Orel. Bienvenidos y sin más vamos a hablar y comenzar a tocar este tema que ha sido relevante en nuestros tiempos. Hablar del aborto termina siendo algo polémico hoy en nuestros tiempos, desde dos perspectivas o dos ejes fundamentales. El primero de ellos es quienes abogan por la cuestión del aborto y por aquellos que están en contra del aborto. Movimientos como Provida, movimientos como el feminismo, están en constante pugna acerca de este tema. Pero ¿qué nos trae hoy aquí? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podríamos abordarlo nosotros como creyentes en nuestro tiempo? ¿Y qué podríamos ofrecer más allá de un constante rechazo y oposición a esta circunstancia? Valdría la pena analizar algunos datos que pudiéramos tener en mente sobre las cuestiones o las causas por las que una persona realmente podría estar pensando en un aborto. ¿Cuáles son las circunstancias por las que una chica o una mujer, sin importar el rango de edad que tenga, pueda tomar como primera opción el llevar o practicar un aborto? Hoy la ley permite que esto sea abierto, que esto sea legal, que esto pueda practicarse de manera segura, pero será interesante checar también estadísticas como las del INEGI en el 2021, que hablaron acerca de registrados 22,000 abortos, de los cuales cerca de 7,800 fueron por causas naturales, es decir, fueron espontáneos porque el feto, el embrión no logró tener las condiciones necesarias para la vida y finalmente las perdieron. Y también se estipula en esta estadística que cerca de 400 abortos fueron causa por violación o por alguna agresión, sea de diferentes tipos, sea de un familiar, sea de algún desconocido, sea por violencia de género. Pero finalmente llegamos al punto en torno a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Lo cierto es que los cristianos podemos tener en uso el argumento principal es que creemos en un Dios de vida, en un Dios que ama la vida, y encontraremos algunas referencias hoy bíblicas que nos van a hacer alusión a eso. ¿La Biblia habla directamente sobre el aborto? No habla directamente sobre el aborto. Hay prácticas que nos sugieren en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Levítico, que pueden sugerirnos algo relativo a ello. Lo prohíbe. Tampoco encontramos una prohibición acerca del aborto. Pero yo quisiera que ustedes, chicos, pudieran hacernos algunas preguntas y tratemos de llegar a una explicación bíblica en este instante. Así que, ¿quién dice yo primero? Yo primero. Adelante. Ok, sí, pastor, como usted lo menciona, traemos una serie de preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué opina usted de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en el caso de un embarazo? Esa es una pregunta realmente interesante y que va a responder realmente al motivo por el cual se practica un aborto. Valdría la pena desde esta perspectiva analizar en torno a las estadísticas desde que las leyes han ido cambiando en los estados. El incremento de abortos más por decisión que por riesgo o por agresión ha ido en aumento. Es decir, ha sido más una decisión personal de terminar
con una vida. Si atendemos a lo que dice la misma escritura en Jeremías, por ejemplo, Jeremías 1:15, que menciona: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, cuando una persona puede argumentar que es su derecho, es su cuerpo, tendríamos simplemente que referirnos al derecho natural y principal del ser humano, que es la vida. De ahí podríamos ya entrar en un debate acerca de a partir de cuándo podemos considerar algo vivo. La ciencia actual ha entrado en un debate interminable sobre el respecto, pero si nos apegamos al principio básico del ser vivo, el embrión, desde el instante de empezar a gestarse, desde las células, al empezar a multiplicarse, están haciendo alusión manifiesta de vida. Por lo tanto, una persona que simplemente toma la decisión de acabar con otra vida porque es su cuerpo, estaría violentando el derecho natural de la vida de una persona, de un ente, de un ser que hasta ese momento es totalmente indefenso. Entonces, valdría la pena ser francos. ¿Cuál es el propósito de defender hoy en día el aborto? Si es por una causa de riesgo, si es por una agresión sexual, pero si es por una decisión porque cometimos un descuido, un error no planificado acerca de todos los avances que hay en cuanto a anticonceptivos y demás, entonces sí tendríamos un conflicto. La postura es: no es un argumento válido simplemente decir que es su cuerpo, porque también hay un cuerpo en otra vida que aun y cuando no lo podemos ver, se está gestando, y lo manifiesta un texto bíblico muy antiguo como Jeremías, en donde los avances de la ciencia, de la medicina, eran inexistentes. No había tal un concepto, y desde ahí el profeta alcanza a vislumbrar lo que era inentendible: un embrión que es planificado desde un principio. Así que podríamos caminar en ese sentido. Ok. Sí. Em, Usted se refería a que habían al menos 400 casos de abortos, pues en este caso de la violación. Y usted, desde su punto de vista, además de, pues, basándonos en la Biblia y todo esto, pues, ¿cuál es su opinión al respecto? Básicamente, desde lo poco que podemos encontrar en la Biblia, incluso mencionando a este punto también otras citas, como el Salmo 139:13, que nos habla: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el Salmo 22:10 habla sobre lo mismo: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Si bien es cierto, hay circunstancias que nos pueden llevar más a un dilema moral que a un dilema práctico y real. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los abortos que entran en esta cifra, que son fruto de la agresión, usualmente no pensamos en que el menos responsable dentro de esta decisión es el embrión que está gestándose en estas circunstancias. Y eso nos lleva a otro problema moral: la adopción. Hay un movimiento en México con el cual puedo decir no estoy del todo simpatizante, y es Provida, porque Provida simplemente defiende el derecho a la vida, pero no hay un argumento real, e incluso Provida se ha encargado de cometer una serie de atrocidades en cuanto a violaciones de los niños en los orfanatorios y todo este tipo de situaciones en el que no se han tratado con severidad. Pero siempre existe una alternativa: existe la alternativa de la adopción, del poder entregar a personas que realmente están anhelando poder tener un hijo y poder criarlo y educarlo, aun y cuando la madre biológica no pueda tenerlo o no quiera tenerlo. Existe esa posibilidad de poder darle una oportunidad más a ese ser vivo. Por lo tanto, desde una manera particular, yo consideraría que no hay una opción real para terminar con una vida. Habrá que ser específicos, y desde el aspecto médico podremos entender que hay ocasiones muy especiales en donde la habilidad y el conocimiento de un ser humano a través de la medicina llega a un límite en el donde pone en riesgo la vida de la madre o está en riesgo su propia vida. Es ahí donde podría abrirse una ventana a tomar una decisión. Fuera de esto, creo que deberían explorarse otro tipo de circunstancias, dado que esa cifra, si la contrastamos con las que perdieron espontáneamente un bebé, y creo que hemos sido testigos, la mayoría de nosotros, al menos en mi caso muy personal, muy directo, muy cercano, un ser muy amado para mí perdió un bebé de 3 meses. Entonces, y quisiera haber tenido un hijo. Esa es la perspectiva de poder tratar de encontrar una solución con todas las alternativas que tiene nuestro país
en torno a la vida. No hay una justificación para acabar con una vida sin importar cuál sea el argumento. Y desde la fe, evidentemente quienes defienden esta postura están en contra de la misma fe que sostenemos. Podríamos incluso pensar en aquellos casos en los que un bebé, un embrión viene con cierta carga genética complicada, que puede derivar en un síndrome, que puede derivar en una situación compleja de salud. Pero el tomar la determinación de acabar con una vida en esas condiciones nos pondría en una línea muy delgada de llegar a decir, Dios se equivocó en el diseño. Dios permitió que una parte de su producción, si lo queremos ver así, hubiese tenido un defecto. Y esa línea es complicada. Entonces, yo no aprobaría, no más bien, no tanto de aprobar, sino yo no impulsaría esa idea. Finalmente, al hablar de este tema no es convencer a nadie, por lo menos concientizarlos desde lo que de la perspectiva bíblica está planteando sobre un derecho fundamental del ser humano que es la vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tocando este mismo tema otra vez, o bueno, esta rama, ¿no? Pues al menos la mayoría de los casos de aborto aquí en México, pues es por jóvenes, ¿no? El problema es de que supongamos, o bueno, no supongamos, sino es un caso real que se vive en México día con día, que pues dos jóvenes que no tienen las capacidades financieras ni económicas para solventar pues un parto, una cesárea, además de la hospitalización y el resto de cosas que se llevan pues para proteger la vida de este ser humano. Ahora usted comentaba sobre pues el dárselo a las personas que realmente lo quieren, pero ese número es muy, muy pequeño y los orfanatos pues no tienen la capacidad para cuidar de tantas personas. ¿Qué harían? O sea, es una pregunta más allá de la moral y todo esto, de que las personas no tienen esa capacidad económica para sustentar esa vida que viene. Creo que una de las cosas que, lejos de impulsar una ley que permite el aborto y acabar de una manera muy simple con una vida, creo que tendríamos que impulsar el modificar cierto tipo de leyes, y una de ellas es la de la adopción. México está dentro de una lista de países en donde realmente el concepto de la adopción termina siendo muy difícil. Conozco matrimonios que tienen todos los recursos económicos y han tardado cerca de 10 a 15 años en un proceso de adopción y no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el sistema de adopción en México es muy burocrático en la parte administrativa y ha permitido y ha ocasionado que los orfanatos estén sobrepoblados y que dentro de lo mismo, en los mismos orfanatos, haya una carencia de atención psicológica, educativa, médica, social, y se permitan otro tipo de abusos, porque también se genera otro tipo de abusos en esos pequeños. Entonces yo iría más por impulsar una reforma o una modificación a las leyes de adopción en México, donde hay personas que sí tienen las capacidades económicas para sustentar a una vida y poder darle esa oportunidad, por lo menos, de crecer y defenderse. Ya la situación demográfica, sobrepoblación y otro más, bueno, ya vendría a llevarnos también a otro conflicto, pero creo que si retrocedemos un poco en los orígenes del problema, insisto, en la mayoría de casos las decisiones de hoy en el aborto toman más al descuido, a una práctica sexual inapropiada, el no hacer uso de todos los medios que hoy la tecnología nos permite, como diferentes tipos de preservativos, para evitar este tipo de circunstancias, podrían llevarnos entonces a tomar a una conciencia dentro de una educación saludable en el aspecto sexual de nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, que siguiendo modelos de países denominados primermundistas, estamos caminando a una práctica sexual indiscriminada y con cero responsabilidad, y que nos lleva a resolver un problema de pronto que ya se torna complejo, como es la vida misma, e incluso también la opresión de padres que llegan a pensar en esta idea de forzar incluso a sus hijos o a las hijas a la práctica de un aborto. Ese es otro tipo de temáticas en las que valdría la pena como iglesia poder también abordar, brindar pláticas, asesorías,
de tipo médico, de tipo psicológico, y evidentemente enfatizar un poco más en la cuestión bíblica sobre la perspectiva del derecho a la vida a la cual podemos clamar como cristianos hoy en día nosotros. Pastor, una pregunta más. ¿Usted considera correcto el término interrupción del embarazo? Pues esa es una forma elegante de decir homicidio o feminicidio, según el caso que hoy en día nosotros entreguemos. Y es curioso porque en esta cuestión de la vida ha sido mucho más fácil terminarla por una cuestión moral que incluso otro problema que a lo mejor sería tema de otra conversación en este tipo de circunstancias como es la eutanasia, ¿no? Esa práctica, esa asistencia para morir cuando consideras que tu caso ya es insalvable o no quieres estar sufriendo o no quieres pasar vergüenzas físicas porque tu propio familiar tenga que asearte, es decir, y depender de otros. Y esa ley no ha tenido el impulso que sí está teniendo el aborto, en donde ya se puede tornar incluso en una cuestión más política el impulso de estas normas y leyes, ¿no? En Estados Unidos hay registros de que algunos partidos, especialmente un partido y alguna agenda política, la práctica del aborto ha traído una gran cantidad de votantes por la permisividad que se tiene en torno a esta práctica. Y entonces determinar interrupción del embarazo es tanto como ser muy burdos y decir interrumpo la luz, ¿no? Y se apaga, la luz se corta, le enciendes y continúa. Una vida no. Una vida en el momento de ponerle fin y de sentenciarla a muerte, acabas con ella. No hay una interrupción, hay una finalización de una vida. No estamos interrumpiendo el embarazo, lo estamos acabando. Y términos legales es asesinando una vida. Así tenga un día de gestación, 2 días de gestación, 3 días de gestación. Ahora las leyes permiten incluso en algunos lugares que ya no existe el famoso límite de las 12 semanas. Y ahora, indistintamente la edad, la persona puede tomar esa determinación. No es interrumpir, es cortar un embarazo por decisión unilateral de una persona. Y creo que ayudará al debate público el poder nombrar las cosas como son, realmente. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Sí. Bueno, usted nos comentaba de que pues en la Biblia no encontramos tal cual bases para fundamentar nuestro pensamiento acerca de el embarazo. Pero, ¿qué pasa si estos movimientos radicales o este tipo de personas con ideas muy radicales al tema, pues nos hacen este tipo de preguntas? ¿Cómo pudiéramos contestar o en base a qué pudiéramos contestar? La escritura eh, habla en el mandamiento básico que se encuentra en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13, el no matarás. Y finalmente creo que hay muchas cosas que la Biblia no nombra en su momento porque no era un conocimiento generalizado, no había una práctica de abortar tan común como lo es en nuestros tiempos. De hecho, si hacemos un registro, aunque las estadísticas se defienden en el hecho de que no siempre fueron registrados los abortos a nivel nacional, bastará entender que del 2000 a la fecha es cuando se empieza a tomar conciencia del tema y empieza a nombrarse, y en el siglo XXI, ya en la década del 2010 en adelante, es cuando se empiezan a contabilizar más estas cifras. Y llegando al argumento, que es lo que movió la modificación de leyes en el país, es mi cuerpo, mi decisión, un eslogan que ha utilizado el movimiento feminista en nuestro país para garantizar la autonomía sobre su propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, la Biblia nos enfatiza a no acabar con la vida. Por el contrario, hablamos de un Dios que ama la vida y que en cierta manera menciona, por ejemplo, en el Salmo 127, número 5, que menciona, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta, haciendo alusión a la bendición de tener hijos. Ese es un concepto que hoy en día podemos tener, es la bendición de tener hijos. Habrá quien argumente, no estoy para tener hijos, no estoy maduro, yo no quiero tener hijos.
perfectamente, nadie te obliga a tener hijos. El problema es que deberías tener la responsabilidad de asegurarte de no tenerlos. Y eso hay muchísimas implicaciones. Y termino con esta cita. Job 31:15 menciona, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿Qué está diciendo? Un argumento que ha utilizado Provida en cierto sentido es aquella persona que permitió que tú llegaras aquí, pudo haber tomado la misma decisión de practicar un aborto y no lo hizo. Y aún así, las personas tendrían que tomar conciencia de esta práctica. Yo creo que la defensa que tenemos como cristianos, más allá de, es hablar de un Dios de vida, hablar de ese Dios que quiere que la vida sea abundante. Y podemos citar, porque eso ha sido también un argumento interesante, aunque no se hace nada al respecto. Sería interesante analizar cuántos recursos se desvían del Estado en cualquier país para las clínicas pro aborto, para la práctica del aborto, y cuánto dinero se destina para ayudar a niños marginados en necesidad, ¿no? Y hacen alusión de para qué traemos niños al mundo si van a estar muriéndose de hambre, vean en África, vean en las sierras de nuestro país. Evidentemente la pobreza ha llegado no por la vida, sino por la injusticia de quienes podemos hacer algo y marcar la diferencia y no lo hemos hecho. Deberemos ser claros y específicos que también como cristianos tendríamos que tomar acciones más que salir a la calle y levantar un cartel que diga defendemos la vida. Tendríamos que comenzar a atender a las mamás, tendríamos que atender a las chicas, tendríamos que brindar apoyo a hospitales para que se busque solventar la vida. Pastor, una pregunta más. Nos estábamos preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasaría si una hija de Dios, una señorita cristiana, es abusada sexualmente y esta señorita termina embarazada, pero ella no quiere tener al bebé? Esa es una pregunta sumamente interesante. Es muy difícil de responder porque habrá quien argumente opinarás diferente hasta que no te pase lo mismo, ¿no? Y para aquellos que tenemos la bendición de tener hijas, evidentemente eso pone una alerta sumamente interesante para omitir esa opinión. Es importante entender que la iglesia, en primera instancia, debería trabajar en omitir todo tipo de juicios y hacer todo tipo de prejuicios sobre la vida de una chica que ha sufrido este tipo de circunstancias como lo es el abuso. Creo que las iglesias tendríamos que trabajar seriamente en tener un programa o buscar programas de ayuda psicológica, de organizaciones que puedan facilitar las cuestiones tocantes al poder garantizar la vida de ese bebé y hacer hasta lo imposible porque esa persona pueda tomar una decisión correcta. Evidentemente es mucho trabajo el que se tiene que hacer, un trabajo psicológico, algo a lo que las iglesias también le tenemos mucho terror. Es decir, bueno, estamos hablando de la psicología, entonces no estamos confiando en Dios. Si entendemos que Dios nos ha dado la bendición y sabiduría al ser humano de explorar áreas como la filosofía, como la psicología, como la medicina y otro tipo de ciencias, perfectamente podemos hacer un uso y trabajar con esta chica para convencerla realmente de la oportunidad de vida, no tanto del cambio de opinión, sino entender que Dios tiene el control, ¿saben? Tanto de ella misma y evidentemente de esa criatura que pudiera quedar embarazada. Es curioso porque la mayoría de los casos en que se han presentado estas situaciones entre cristianos obedece a la presión moral que siente el cristiano de decirse estigmatizado, señalado dentro de las iglesias por algo, por una situación que la chica nunca buscó en ninguna circunstancia. Y bueno, podríamos impulsar el tratar de ayudarle finalmente a que pueda tomar la mejor decisión, presentando realmente alternativas y tratando de entender la iglesia esta situación no como algo de lo cual burlarse, mofarse o tener cierto morbo, sino cómo poder ayudar a quien realmente lo está necesitando. Entonces, una chica que llega a entrar
en esta situación debe siempre tener en cuenta sus principios de vida y su fe sobre todas las circunstancias. Insisto, no es una decisión fácil de tomar. Ella podrá argumentar y situaciones que son correctas y lógicas, aunque no necesariamente sea justo delante de nuestro Dios. Creo que con esto estamos llegando al final. Insisto, habrá muchos temas. Nuestra posición no es estigmatizar a nadie, habrá quien tome la decisión de hacerlo. Y evidentemente nuestra posición como cristianos será siempre orar por estas personas, porque puedan encontrar la paz, porque también tomar esta decisión es algo que marca y va a marcar la vida de una persona y cambiará por siempre su estado emocional, particularmente de la mujer, que es la que tiene ese vínculo con ese ser que, aunque no lo vio y no le permitió crecer, causará un impacto en su vida. No hay cero consecuencias. Un aborto tiene consecuencias. Puede salir bien médicamente, puedes terminar con el problema, pero siempre va a haber una consecuencia. E insisto, nuestro punto como cristianos no es estigmatizar ni señalar a nadie ni juzgar a nadie. Simplemente presentar alternativas, orar por sus vidas y que el Señor tenga misericordia de esta generación en la que nos encontramos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el siguiente podcast, en el cual podremos abordar también otro tipo de temas y tendremos la bendición de encontrarnos juntos. Que el Señor sea contigo. Bendecido día.